Muy buenas pilotos, en el día de hoy vamos a hablar sobre los seguros para nuestros drones. Así que si no quieres perderte nada, voy a revelar el dicho nombre al final de este vídeo. Así que nada, ponte cómodo, coge unas palomitas o lo que sea y ya comenzamos. Bueno, comenzamos. A lo largo de este vídeo te iré poniendo una serie de correos electrónicos que he tenido, digamos, con la aseguradora del dron, ¿no? Mi experiencia de hace más de 6 años con drones y donde siempre he tenido dichas aeronaves aseguradas en la misma aseguradora. Bueno, el pasado 13 de abril tuve el percance de haber perdido una aeronave, precisamente el DJI 3. Aquí tengo su mando, ¿vale? Aquí tengo su mando aquí que me quedó. Bueno, por circunstancias climatológicas, pues el dron tenía, cuando estaba volviendo a casa, el 60% de la batería. Y como estamos en montaña, debe ser que ocurrió alguna corriente térmica de estas, más otro viento que se juntó, lo que posibilitó que el dron pues no pudiese regresar a casa y con lo cual pues se estrelló contra los riscos, ¿no? Entonces estaba un poco tranquilo en el sentido de que no había pasado daño a personas, sino al dron, y pues como ya tenía asegurado el dron, pues entendí que o bien me reemplazaban la aeronave o bien me devolvían el dinero. Bueno, a continuación voy a hablar de lo que es, vamos, ese pase de correos de uno a otro, ¿no? Porque al final con esta aseguradora lo que hice fue todo a base de correo. Vale, ninguna aseguradora, digamos, es perfecta, porque siempre los seguros siempre van a tender a tirar para ellos, pero bueno, después de haber luchado para que me devolviesen lo que es o me reemplazasen el dron, o que me devolvieran el dinero, que al final lo que te hace es devolverte dinero, pues digamos, hice una especie de investigación sobre distintas aseguradoras y la conclusión es que consideraba yo que estaban las mejores aseguradoras y lo sigo considerando. Me hubiesen, digamos, devuelto el dinero o resuelto la reclamación que puse o no, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque al final mirando calidad, precio, cobertura, pues esta aseguradora para mí yo creo que es de las mejores, si no la mejor, ¿vale? He visto en otras aseguradoras que pues que no te aseguran sino en modo recreativo, o si pierdes la aeronave no te aseguran, cosas así, ¿no? Entonces, con respecto, que después vamos a ver la diferencia entre hacer una póliza en vuelo recreativo o hacer una póliza profesional, eso lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Pero sí que es verdad que es importante saber que debemos siempre asegurar por lo que vayamos a hacer, ¿vale? O sea, si tengo una póliza que solo me cubre, digamos, en alcance visual, no me puedo ir a 1000 metros y que me pase algo a 1000 metros, porque no me lo va a cubrir. Esas son de las cosas a tener en cuenta. O sea, cuando aseguramos un dron, esto seguramente será más enfocado a gente profesional que a gente recreativa, pero cuando aseguramos un dron debemos de saber qué es lo que vamos a hacer con el dron, cuál es el uso que le vamos a dar. Si solo voy a volar
digamos, algún vuelo para subirlo a mis redes o a mi Instagram, tal cual, sacar una fotografía aérea, tal cual, o voy a hacer trabajos ya más profesionales, donde se me van a pagar por ello. Entonces, esa es la diferencia que debemos de valorar a la hora de asegurar nuestra aeronave, ¿vale? Así que voy a hablar a continuación sobre hacer una póliza en recreativo o hacer una póliza ya más profesional. Vale, hacer una póliza en vuelo recreativo o hacer una póliza profesional. Yo creo que ya las diferencias ya están, yo creo que más que aquello, ¿no? Más que dadas, ¿no? Una póliza en vuelo recreativo es lo que acabo de decir anteriormente. Vuelos que voy a hacer para subir fotos a redes, a mi Instagram, para compartir con mis amigos, amigas, tal igual. Eso. Y luego ya están pólizas profesionales, que es para vuelos ya, donde son trabajos que nos van a pagar por ello. Y vamos a volar, sobre todo, vamos a volar más allá del alcance visual, ¿vale? Y eso es una cosa a tener en cuenta. A mí me pasó el 13 de abril que había un apartado donde ponía que si iba a volar en BVLOS, entre paréntesis, enjambres de drones o drones de espectáculo. Entonces yo no puse esa casilla, ¿vale? Porque yo entendía que yo no iba a volar esos drones más allá del alcance visual. Entonces, mandando correos y recibiendo correos con la aseguradora, que dice ser de paso que es digamos, una intermediaria, porque al final resuelve otra aseguradora, me decía que si estaba volando a 650 metros, no sé qué, no sé cuánto, que eso estaba fuera del alcance visual, para aquí y para allá. Entonces le explico, mira, tengo una titulación para poder volar más allá del alcance visual y aparte tengo una póliza profesional, con lo que yo entiendo que según ellos mismos me debería digamos, de asegurar, ¿no? O sea, me debería si yo tengo una pérdida de un dron, me lo deberían de reemplazar. Así lo pone en el seguro, ¿no? Tengo una franquicia de X dinero y tal. Pues al final, y es lo que yo quiero que tengan en cuenta, esa casilla, donde pone que si voy a volar en de drones o drones de espectáculo fuera del alcance visual del dron, la debemos de tener activada. Luego nos sale un recuadrito que debemos de explicar un poco por qué necesitamos volar más allá del alcance visual del piloto, ¿vale? Entonces, después nos remiten un correo y ahí nos hacen una serie de preguntas, como por ejemplo alguna explotación en qué zona vamos a volar, qué drones vamos a usar, qué peso van a tener. Alguna pregunta también como si tenemos algún plan de emergencia, etcétera, 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 ¿vale? Por eso es importante saber qué es lo que vamos a hacer con el dron a la hora de asegurarlo, ¿vale? De hecho, esta compañía pues te da la opción de asegurar hasta todos los materiales que tengas en tierra, ¿vale? Como cámaras, como bases de carga, lo que sea, ¿vale? O sea, a tener en cuenta, ¿vale? Así que nada, vamos a pasar a la conclusión de este vídeo. Bueno, como conclusión, deciros que la aseguradora de la cual estoy hablando durante todo este vídeo se llama Cover Drones. Como ya les dije, es la que yo considero mejor en el mercado en cuanto a lo que nos da la posibilidad de asegurar
en cuanto a que nos da facilidad, perdón, de pagar lo que es la póliza entera o fraccionada en meses. Podemos hacer seguros por un día. O sea, yo creo que Cover Drones es una muy buena aseguradora, y al final, pues como todo seguro, y si tienes algún percance, pues te va a solicitar tu documentación y papeles, ¿no? Pero mirando lo que he visto por ahí, considero que es de las mejores que hay en el mercado, ya que podemos asegurar también pues toda nuestra flota de drones, y la verdad que eso es importante. Y ya les digo, mi experiencia con ellos ha sido la que es. Llevo más de 6 años pilotando drones y sufrí una pérdida, y al final pues oye, pues entre correo y correo al final pues pudimos llegar a un acuerdo y se resolvió satisfactoriamente, ¿vale? Bueno, espero haberte ayudado. Si consideras que, pues, que te ha gustado este vídeo y has aprendido algo con él, pues suscríbete al canal, activa la campanita, que es importante, ¿vale? Para poder, digamos, que no te pierdas ningún vídeo y que YouTube te pueda mandar, cuando haga algún vídeo o estrene alguno, pues te manda una comunicación, ¿vale? Así que nada más. Por mi parte, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vuelos.